Gracias, Dr. Beckman, por estar aquí. Y a modo de introducción, estoy aquí con el profesor Beckman. Vino de Baby Yao para tener esta conversación con nosotros. Muchos de los distribuidores no necesitan presentación para Ben, pero son ávidos oyentes de su trabajo y realmente agradecidos de que se haya tomado el tiempo hoy. Oh, un placer, Sam. Muchas gracias por invitarnos. Y realmente, quiero decir, en lo que queremos entrar hoy, que recientemente habló para nosotros en Las Vegas y compartió algunos sabiduría súper aplicable en términos de las cosas que están sucediendo en los acontecimientos actuales en estos días en la industria farmacéutica y también dentro de Unicity. Queríamos tocar, pero antes de llegar a ese tema, recientemente publicaste en X e Instagram algunos comentarios sobre un bastante incendiario artículo de estudio que se publicó. Y me di cuenta de que, quiero decir, últimamente parece que cada pocos meses hay un nuevo artículo clickbait que sale, que es, ya sabes, Fruit Loops son más saludables que los huevos, o el aumento del riesgo de enfermedades del corazón por el tiempo que usted está comiendo. Así que me encantaría que pudieras, usando este último artículo, de desglosar y darnos un estudio de caso para ayudar a la gente a entender cómo pueden guiarse sobre a qué prestar atención y qué ignorar. Sí. Responderé a esa pregunta en dos partes. Una, abordaré ese titular en particular y luego daré mi comentario sobre la visión general de los medios de comunicación y lo que llama la atención. Así que la primera parte de ella con el estudio, por lo que fue la afirmación como se articula. El titular era: el ayuno intermitente aumenta el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca en un 91%. Así que seamos claros. Lo que están afirmando en este titular es que si usted participa en el ayuno intermitente, y voy a definir básicamente cómo lo hicieron, el doble de probabilidades de morir de una enfermedad cardíaca. No de contraerla, sino de morir. Esa fue la afirmación. De hecho, ahí mismo, en la página de medios de comunicación de la Asociación Americana del Corazón, en gran blanco y negro, el ayuno intermitente básicamente duplica el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca. Ahora, en primer lugar, vamos a entrar en esto. La evidencia real fue un científico presentando en una reunión científica. Así que, normalmente, se esperaría que si los medios de comunicación van a empezar a pregonar estas afirmaciones científicas que se van a basar en datos que han sido sometidos a revisión por pares. Ese es el estándar de la ciencia. Si voy a compartir el trabajo de mi laboratorio, solo puedo publicarlo si otros científicos lo han revisado y validado y confirmado mis hallazgos. Básicamente diciendo que lo que el laboratorio del Dr. Beckman está afirmando aquí está justificado basado en lo que hicieron en el trabajo. Eso no sucedió. Este fue un trabajo presentado en una reunión científica. Tengo estudiantes que presentan todo tipo de cosas en reuniones científicas. Nada de eso es revisado. Siempre se pretende que sea básicamente como, hey, mira lo que estamos haciendo en mi laboratorio, tipo de cosa. Pero incluso más allá de eso, por lo que uno no fue revisado por pares. Estos son resultados no publicados. Pero si realmente rascas debajo de la superficie y miras las técnicas aquí, entonces todo el asunto se vuelve aún más endeble. Por ejemplo, la forma en que realmente rastrearon los datos fue un cuestionario que le dieron a alguien pidiéndole que recordara lo que comió el día anterior y cuando lo comieron. Y encontraron que si la gente informaba haber comido dentro de una ventana de 8 horas o menos, a diferencia de las personas que reportaron haber comido en un lapso de 12 a 16 horas, entonces esas son las personas que parecían tener el doble de riesgo de morir de enfermedades del corazón, como se vio en esta misma población, 20 años después. Así que usted puede ver cuántas partes móviles hay y ellos tratando de encadenar esto. Todo esto es lo que se llama datos correlacionales. Para mí, yo hago lo que se llama datos causales. En realidad estoy haciendo un experimento y luego veo lo que sucede. Y así puedo afirmar directamente A causó B porque cuando hice A, B sucedió. Lo que están haciendo aquí es repartir un cuestionario, preguntando a la gente lo que comieron ayer y luego volver a la misma zona 20 años más tarde y decir, oh mira, las personas que respondieron de esta manera murieron el doble de probabilidades. ¿Quién sabe? Hay tantos factores de confusión que podrían haber introducido esto. Por ejemplo, en ese día, ¿qué pasa si las personas que solo tenían tiempo para comer una vez al día eran las mismas personas cuyos trabajos los tienen trabajando 16 horas al día? Ya sabes, por supuesto que vas a tener una mayor probabilidad de morir. Hay tantas variables de confusión. Y además, el otro grupo que come entre 12 y 16 horas, ¿quién diablos come 16 horas? Solo con echar un vistazo puedes empezar a ver lo tontas que son estas afirmaciones. Y sobre todo cuando se compara esto con otros estudios que han analizado el ayuno,
Hay tantos beneficios conocidos que se producen a partir de estudios clínicos bien controlados. El ayuno intermitente mejora cada uno de los valor predictivo de cada marcador de enfermedad cardíaca mejora. Los niveles de insulina bajan, el colesterol, los niveles de lípidos mejoran, se pierde peso, la presión arterial baja. Si cada factor de riesgo está cayendo, ¿cómo podemos decir que el riesgo de morir por enfermedad cardíaca se ha duplicado mágicamente? No se ha duplicado. Esto es solo una extraña tergiversación de los datos para contar una historia. Así que eso se refiere a ese titular en particular. Pero entonces, el tema más profundo es, creo que el más relevante, que es cómo podemos, como ciudadanos, navegar las afirmaciones que se hacen en los principales medios de comunicación y utilizar eso como una especie de guía. ¿Cómo puede ser nuestra brújula o nuestra estrella polar para darnos principios rectores sobre cómo vivir una vida e ideas nutricionales? A riesgo de sonar muy, muy cínico, si nos fijamos, y esto, lo admito, suena muy cínico, pero creo que está justificado. Si nos fijamos en quién gasta más en dólares de publicidad en las principales plataformas de medios de comunicación, son las compañías farmacéuticas. Son con mucho el mayor pagador de tiempo aire. Y así, estos medios de comunicación, de hecho, tienen un conflicto de intereses para decir una historia de una manera. Así que la última guinda cínica en la parte superior de mi larga respuesta a esto es, casi siempre se puede hacer exactamente lo contrario de lo que se está escuchando en los medios de comunicación, sabiendo que al ignorar lo que escuchas en los medios probablemente estarás haciendo algo que te hará tan saludable que no vas a estar dando dinero. A cualquiera que sea el interés creado en la promoción de cualquiera que sea esa historia en particular, ya sea el ayuno, no creas en el bombo, el ayuno es absolutamente saludable. Si se trata de algo como la carne, no creas el bombo. La carne puede ser una parte excepcionalmente saludable de la dieta. Y sea lo que sea, no te creas las exageraciones. En general, la verdad va a estar en algún lugar en el medio y en algunos casos como este va a estar exactamente en el extremo opuesto. Sí, quiero decir, la forma en que la economía de las redes sociales funciona realmente solo incentiva las cosas más locas. Y eso es parte de un problema social mayor que creo que estamos viendo en muchos lugares. Pero algo que parece un efecto secundario positivo de la hipérbole que vemos en estos estudios, están teniendo ese momento de la píldora roja. Muy bien. Donde están empezando a prestar atención y ser como, tal vez estas agencias no tienen mis mejores intereses en el corazón. Sí. Y eso les está llevando a fuentes más creíbles como usted, como el Dr. Fung, como tantos por ahí que están poniendo a cabo estudios realmente creíbles, causales, para guiar a la gente, como hey, aquí hay algunos consejos reales que usted puede internalizar. Y así, quiero decir, si estuvieras hablando con alguien que acaba de empezar a notar, ya sabes, ven este último estudio y son como, eso no tiene sentido. Y empezaron a prestar atención. ¿Cómo les explicarías cómo llegamos a donde estamos hoy en esta situación en la que ahora tenemos personas que son, ya sabes, la moda es inyectarte semanalmente con esta, ya sabes, droga sintética para perder peso? Y esa es como la respuesta para la pérdida de peso. ¿Cómo pasamos de donde estábamos hace 50 años a esta situación ahora? Sí, creo que mucho de esto es la creciente búsqueda de ganancias financieras que hay poco dinero para hacer en buena salud. Se gana menos dinero con la buena salud. Que si alguien se encoge de hombros del pensamiento convencional de comer de 6 a 8 veces al día, comer en una ventana de tiempo de 12 a 16 horas, comer principalmente hidratos de carbono, el 70% de las calorías globales provienen de los hidratos de carbono, la mayoría de ellos son de almidones refinados y azúcares. Y cualquier otro consejo es casi una cultura de haz lo que quieras y no te preocupes por las consecuencias porque tenemos una píldora para eso. Esa es la cultura que se está adoptando. Las viejas ideas de cosechas, lo que siembras, están siendo cada vez más desafiadas e ignoradas o directamente insultadas. Que la idea, incluso la idea misma de verás titulares ahora afirmando que hacer ejercicio y ser saludable es parte de otro tipo de agenda política. Y no quiero invocar la política aquí para hacerlo complicado, pero ¿qué tan ridículo es eso? Así que realmente creo que en el fondo podría ser esta idea de no te preocupes, tenemos las consecuencias cubiertas para ti. Haz lo que quieras. Nos aseguraremos de que todo termine bien. Eso es un error. Yo, como individuo, como padre, marido, como científico, rechazo esa idea. En gran medida,
El verdadero éxito en la vida viene de aprender a controlar tus elecciones, de tal manera que las consecuencias que vienen de esas elecciones sean las consecuencias que tú quieres. Esa es la clave de la felicidad. Y eso requiere un poco de incomodidad, requiere acallar la voz de tu cabeza, esa atracción natural a permitirte algo cuando hay otra parte de ti que dice, pero te vas a arrepentir. Así que no lo hagas. Y el mundo dirá, date el gusto. Nunca te niegues ningún placer, pero hay otra parte del ser humano que sabe, no me van a gustar las consecuencias. Esa es la voz que tenemos que escuchar. Así que en lugar de comer lo que quieras, cuando quieras, y luego simplemente inyectarte esta droga, hay un proceso más fundamental. Pero aún así, la verdad. Así que si esa droga, por ejemplo, no para cambiar el tema demasiado, pero para evolucionar en él, si esa droga va a decir, hey, sus intestinos son capaces de hacer una hormona llamada GLP-1. Y si tienes niveles elevados de GLP-1, las pruebas demuestran que en general vas a estar más delgado y vas a tener un menor riesgo de diabetes, porque eso es lo que demuestra. Y eso es realmente relevante, y no se habla de ello. Si comparas sobrepeso versus delgado, diabético versus no diabético, algunas personas han afirmado que tal vez la diabetes y el sobrepeso o la lucha contra la obesidad es una deficiencia de GLP-1. Así que si podemos aumentar la GLP-1, tal vez podamos empezar a corregir eso un poco. Y así, en lugar de inyectarse con esto, porque hay consecuencias, cuando subes la señalización de GLP-1 en el cuerpo a un 11, en una escala del 1 al 10, que es más o menos lo que estás haciendo con esas drogas, hay consecuencias. La más grave de las cuales es que puedes paralizar tus intestinos. Ese es uno de los principales mecanismos de acción donde se aumenta el GLP-1 por las nubes. Los intestinos pueden dejar de mover los alimentos. Y entonces, por supuesto, vas a empezar a comer menos porque te sientes realmente enfermo. Así que hay un término medio. Hay un término medio que decimos, si GLP-1 es bueno, ¿qué podemos hacer para aumentarlo? Y hay maneras de manipular los macronutrientes, como centrarse más en la grasa, pero también hay maneras de aumentar eso. Como por ejemplo los compuestos que se encuentran en Unimate con Yerba Mate. Se enriquece con moléculas que se sabe que a medida que fluyen a través de los intestinos para estimular lo que se llama las células L del cuerpo. Y al encender las células L en el intestino, comienza a aumentar sus niveles de GLP-1 por sí mismo. Así que si el GLP-1 es bueno, en lugar de simplemente decir voy a comer lo que quiera y luego simplemente aprovechar, encontrar perdón metabólico subiendo mi GLP-1 por las nubes. No, ten un poco de disciplina, arremangarse y hacer el trabajo. Pero aún así, tomar ventaja de lo que sabemos. Sabes, no estoy diciendo que ignores la ciencia e ignores estos descubrimientos. No, pero tomar ventaja de ellos de una manera más natural que va a utilizar el propio sistema de su cuerpo para trabajar en su favor. Sí, así que volviendo a eso con GLP-1, quiero decir, afortunadamente, en cierto sentido, algunas de las grandes compañías farmacéuticas están haciendo un gran trabajo educando a la gente sobre los beneficios de GLP-1, ¿verdad? Lo están haciendo, difundiendo esa noticia. Todo el mundo debería estar recibiendo más de esto y a la derecha utilizar nuestra forma de hacerlo. Pero obviamente es algo natural en el cuerpo. Y luego hay fuentes naturales que podemos utilizar para ayudar a nuestro cuerpo a hacer más de ella, como usted dijo con Unimate. Pero tengo curiosidad por saber más sobre la relación entre GLP-1 y su principal campo de estudio, que es la insulina, y cómo esos factores de más GLP-1 se relacionan con la mayor resistencia a la insulina frente a la sensibilidad. Sí, me encantaría hablar de eso. Sí, así que cuando se descubrió el GLP-1, es una historia fascinante a la que ya he aludido anteriormente, pero descubrimos el GLP-1 mirando la sangre de personas que acababan de someterse a importantes cirugías de bypass gástrico, comúnmente llamadas cirugías bariátricas, o simplemente replomado de los intestinos. Encontramos que de repente había una señal que se disparó en la sangre y no sabíamos lo que era. La llamamos GLP-1. Así, GLP-1 tiene una miríada de efectos en todo el cuerpo, todos los cuales son metabólicamente favorables. El que es aprovechado más hoy en día en estas dosis muy altas es la desaceleración de los intestinos. Al ralentizar los intestinos comerás menos, pero incluso mucho antes de llegar a ese nivel de efecto, el GLP-1 inhibirá el opuesto de la insulina, que es el glucagón, y eso es muy importante en alguien con diabetes, porque la diabetes es tanto un problema de exceso de glucagón como un problema de insulina que no funciona bien, y esto es diabetes tipo 2. Así que normalmente la insulina se libera y le dice a las células alfa,
que produzcan menos glucagón y así ayudar a que los niveles de azúcar en sangre bajen a la normalidad. Pero a medida que las células alfa que producen glucagón se vuelven resistentes a la insulina, ahora están produciendo demasiado glucagón. Así que el primer efecto conocido del GLP-1 era bajar el glucagón, y al bajar el glucagón, los niveles de azúcar en sangre se estabilizan. Y si los niveles de azúcar en sangre se estabilizan, entonces la insulina puede estabilizarse y bajar. Hay un mito dentro de la comprensión común, incluso más profundo que el entendimiento común del GLP-1, que el GLP-1 es un secretagogo de insulina. En otras palabras, existe la idea de que la insulina empujará, que el GLP-1 empujará la secreción de insulina. Se ha demostrado que esto ocurre en cultivos celulares. Si cultiváramos células en una placa de Petri y les pusiéramos GLP-1, las células beta producirían más insulina, pero en humanos las pruebas demuestran que esto no ocurre. El GLP-1 no produce ningún efecto secretor de insulina. De hecho, el profesor Arne Ostrup en Copenhague encontró que cuando daba análogos de GLP-1 a personas sanas, su secreción de insulina disminuía. Por lo tanto, y que podría ser debido a que era la inhibición de glucagón, por lo que había menos necesidad de insulina para trabajar. Y así. Y añadiendo a todo esto, es el efecto de GLP-1 directamente sobre las células de grasa. El GLP-1 estimula la quema de grasa. Y si puedes quemar más grasa, puedes reducir las células grasas. Y las células grasas demasiado grandes son el principal motor de la resistencia crónica a la insulina. Así que casi de arriba a abajo, si el GLP-1 puede ser impulsado, va a mejorar la sensibilidad a la insulina a través de nuevo, una miríada de mecanismos, mediante la regulación de azúcar en la sangre, ayudando todo lo cual en combinación resultará en un medio metabólico control del apetito dentro del cuerpo. Sí, eso es tan interesante. Quiero decir, creo que porque, ya sabes, las farmacéuticas han identificado que el mercado de la pérdida de peso es donde está el dinero real para estos medicamentos, que ha sido GLP-1 igual a la pérdida de peso, CIP. Pero entender que hay mucho más que responde a la resistencia a la insulina y todos los otros problemas que vienen con la resistencia a la insulina. Eso no creo que se haya tocado. No creo que la gente sea consciente de lo beneficioso que es aumentar su GLP-1 para su salud metabólica en general. Sí, quiero decir, bien dicho, Sam, todo lo que añadiría a eso es una especie de amén sincero. Una de las razones por las que toco el tambor tan fuerte de la resistencia a la insulina es solo por, uno, lo frecuente que es el problema. Usted sabe, dentro de los Estados Unidos, potencialmente hasta el 88% de las personas tienen algún grado de resistencia a la insulina. Eso es alucinante. Y tan Así que uno es solo la prevalencia del problema en varias áreas. Y luego dos, la relevancia del problema es que es, como usted aludió, cada enfermedad crónica es de alguna manera impactada por la resistencia a la insulina. Si la resistencia a la insulina está causando directamente el problema o está exacerbando el problema. Sin embargo, hay un núcleo común que aunque tomes algo como enfermedad cardíaca y diabetes e infertilidad y migrañas, sí, cada una tiene causas individuales que contribuyen, pero si puedes decir que hay una cosa, que hay un hilo de todas ellas a una cosa común, bien, entonces aborda esa cosa común y mejora todos esos resultados, y esa cosa es la resistencia a la insulina. Si no fuera tan relevante, no habría dedicado mi carrera a ello. Y como he dicho antes, la oportunidad de tomar estas ideas fuera del aula y tener un aula más grande como usted y yo estamos dando en este momento, es emocionante para un profesor. Si crees que tienes un mensaje importante, lo único que quieres es compartirlo con el mayor número de personas que te escuchen. Sí, quiero decir, es emocionante para mí. Es emocionante para todos nosotros porque hay tanta gente que está hambrienta de lo que es esta cosa. Y no tenemos tiempo para prestar atención a cada uno de los consejos. Y si solo puedo centrarme en cambiar una cosa, ¿cuál debería ser? Y obtener esa dirección es muy útil. Así que, por último, hace un par de semanas en Las Vegas tocaste mucho el efecto incretin. Me encantaría que explicaras qué es eso y cómo se relaciona con el GLP-1. Pero también el bypass gástrico y los semiglutides y ya sabes cómo todos ellos están influyendo en eso. Sí. Así que lo que llamé el efecto incretin en esa charla fue mi manera de introducir este concepto de la endocrinología de los intestinos. Así que hace tiempo, como cuando estudié endocrinología por primera vez como estudiante graduado, hace unos 20 años, la clase solo cubría estas glándulas endocrinas canónicas, la glándula tiroides, la glándula suprarrenal, las gónadas, los testículos o los ovarios y el páncreas, solo estas glándulas realmente famosas.
que secretan hormonas en el cuerpo. Pero ahora sabemos que prácticamente todos los órganos del cuerpo son glándulas endocrinas. El corazón libera hormonas, el hígado libera hormonas, la piel libera hormonas y también lo hacen las tripas, los intestinos. Y de hecho los intestinos liberan muchas hormonas. Algunas de ellas entran en esta categoría llamada incretina. Y para ser incluida en esa familia, esto tiene que ser una hormona que de alguna manera se ha demostrado que influyen en la función metabólica en un sentido general. Y eso es lo que yo llamo el efecto incretin. Que los intestinos son conocidos por liberar estas hormonas que tienen, en promedio, efectos metabólicos muy favorables. Básicamente, si usted ha estimulado los intestinos para liberar estas hormonas, los intestinos se les ha dicho o le están diciendo al cuerpo, hey, la energía está llegando, usa la energía. Porque los intestinos van a ser los primeros en saber que hay algo que viene, que está a punto de llegar al resto del cuerpo. Así que el intestino es una especie de canario en la mina de carbón. Es la señal más temprana para el resto del cuerpo diciendo, hey, hay algo Prepárate que viene para ello y quiero que lo almacenes o quiero que lo quemes o hagas cualquier otra cosa con ello. Y así las incretinas son básicamente la forma en que el intestino señala al cuerpo, hey, tenemos algunos nutrientes que vienen y quiero que los quemes. Vamos a empezar a avivar los hornos y realmente acelerar el cuerpo y prepararlo para hacer algo de trabajo. Eso es lo que es el efecto incretin, y es algo que queremos aprovechar. Y la más famosa de las incretinas, de estas hormonas derivadas del intestino que controlan la función metabólica, es la GLP-1. Es por eso que me he centrado y por qué las compañías farmacéuticas se centran tanto en ella. Porque cualquiera de las otras incretinas tienen un efecto más modesto, pero hay muchas más de ellas. Algunos que presenté en ese lugar fue una llamada colecistoquinina, CCK. La CCK tiene algunos efectos redundantes. Estimula la quema de grasa, ralentiza el movimiento de los alimentos a través de los intestinos para ayudar con el apetito. Hablamos de otro. Otra se llama GIP, péptido inhibidor gástrico, que también tiene efectos similares al GLP-1, estimulando un mejor control de la glucosa, por ejemplo, estimulando la quema de grasa. La estimulación de la quema de grasa es una de las más comunes. Y luego hay un puñado de otros. Pero de nuevo, el tema de ellos generalmente va a ser una mayor mejora en el control de la glucosa en sangre, mayor quema de grasa, todo lo cual va a resultar en una mejora general de la sensibilidad a la insulina. Y bien, así que tenemos estas formas en que la gente está tratando de conseguir esto, ¿verdad? Hay drogas gástricas y hay, fuentes naturales que aumentan la producción como Unimate. Yep. Quiero decir, ¿cómo funciona cada uno de estos de manera diferente? Dentro del cuerpo en términos de, conseguirnos resultados de lo que queremos y luego a largo plazo, ¿qué va a pasar? Sí, esa es una gran pregunta. Así que los primeros que mencionaste, así que si tuviera que ponerlos en una escala del 1 al 10, ¿qué tan efectivos van a ser para activar los efectos del GLP-1? La semaglutida, los fármacos agonistas de GLP-1 son como un 11. Quiero decir, es realmente el efecto superfisiológico. Lo has subido demasiado. Sí, el esteroide anabólico. Sí, quiero decir, es realmente análogo a como si hubieras subido el jugo para promover el crecimiento muscular. Y funcionará, vaya si funcionará. Ahora, el problema, sin embargo, es que al igual que si estuvieras en un concierto de rock, estás parado justo al lado del altavoz. Eventualmente vas a dejar de escucharlo porque te vuelves sordo. Poner el sistema al máximo tiene sus consecuencias. La principal es que vas a perder tanto peso tan rápidamente a través de este estado casi de inanición que el 40% de la pérdida de peso con estas drogas proviene de la masa magra. 40%. Este fue un informe publicado en el New England Journal. 40% es masa magra. El problema con eso es que con esa caída sustancial, el 40% es masa magra, músculo y hueso. Cuando dejas la droga o los antojos comienzan a regresar, lo que sucede después de 2 años, recuerda, no has aprendido realmente a controlar tus antojos. La droga te ha forzado a controlar los antojos. Así que no es sorpresa que comiencen a regresar. Y de nuevo, se ha demostrado que eso sucede alrededor del 2.º año. Entonces la persona comienza a comer normalmente de nuevo. El peso comienza a regresar. A medida que el peso regresa, estamos hechos de 2 tipos diferentes de peso, masa grasa y masa libre de grasa. Uno de ellos regresa más fácilmente que el otro, es decir, la masa grasa. Y esa masa magra, la masa libre de grasa, dependiendo de la edad y el sexo de la persona. Si hablamos de una mujer de 60 años, nunca recuperará esa masa magra. Ese músculo y ese hueso se han ido para siempre. Y así como se ha recuperado y ahora está ganando su grasa de nuevo, al final de todo, en el momento en que comience a estabilizarse, estará más gorda que antes de empezar. Así que la consecuencia con los medicamentos agonistas GLP-1 es que es demasiado de algo bueno
y la dosis hace el veneno, si se quiere, y ha sido demasiado lejos. Ahora, en algún lugar en el medio está el bypass gástrico. El bypass gástrico aumentará el GLP-1. En realidad, probablemente a un nivel que todavía podría alcanzar por su cuenta, porque usted todavía lo hace por su cuenta. El problema con eso es que es, una vez más, un control forzado de los antojos. Estás forzando a esta persona a comer solo lo que cabe en este pequeño estómago, hasta que empiezan a empujar contra el estómago y empieza a crecer de nuevo. Básicamente pueden estirar el estómago para que vuelva a su tamaño original, porque los intestinos son tejidos muy dinámicos. Y así, una vez más, si en esa escala del 1 al 10, tal vez tienes un 8 o un 9, usted va a tomar ventaja de la Incretins, pero el efecto principal es que usted está tipo de forzar la inanición debido a la forma en que ha replumbed los intestinos. Luego, cuando se empieza a hablar de la estimulación endógena a través de un OMATE, entonces usted es probablemente un 6 o un 7. Pero el beneficio allí es que va a ser un efecto menos dramático, pero mucho más beneficio a largo plazo, porque los beneficios adicionales entran en juego aquí. Y esto es algo que puedes tomar para siempre. Las consecuencias a largo plazo, ya sabemos lo malos que pueden ser los agonistas GLP-1 después de un par de años. Los efectos secundarios empiezan a aparecer. No hay ningún efecto secundario con un OMATE, aparte de que vas a seguir sintiéndote bien. Ya sabes, ningún efecto secundario negativo. Y para que nadie piense que estoy incriminando un OMATE, ya que su efecto GLP-1 no es tan sustancial, tienes que recordar que hay otros beneficios aquí. Y ya he hablado de ellos. He elaborado estos otros beneficios. Hay otras moléculas que tienen sus propios efectos para controlar los antojos y regular el apetito. Es solo más sutil, que creo que es bueno. Volviendo a lo que hablamos antes, hay un beneficio en conseguir un poco de ayuda donde todavía tienes que hacer algo de tu propio trabajo, porque eso te va a hacer, eso es cosechar lo que siembras. Esto es que te esfuerzas porque quieres esa consecuencia y sabes que vale la pena. Así que estás dispuesto a empujar un poco y hacerte un poco más fuerte, más capaz, emocionalmente, intelectualmente, y entonces estar en una mejor posición para tomar el control de tu propia salud. Así que más de eso, un poco más de ella es confiar en su propia ayuda, si se quiere. Esto es solo un poco de un trampolín para acelerarlo. Solo tienes mejores zapatillas para correr la carrera en lugar de acortar la pista, por ejemplo, en los otros casos, cuando estás haciendo trampa. Y en realidad no estás mejorando, haciéndote más rápido, más fuerte. En este caso te estás volviendo mejor, más rápido, más fuerte en tus hábitos. Solo estás recibiendo un poco de ayuda. Quiero decir, con suerte nadie quiere. Ya sabes, entregar su cosa. Oh, quiero ser más dependiente de algo. Eso es correcto, correcto. Quiero ponerme en una situación donde por esto y sin esto no estaría donde quiero. ¿Verdad? Idealmente todo el mundo está diciendo, ¿está bien? Sí, estoy abierto a recibir ayuda. Me encantaría un impulso. Me encantaría un paso adelante para llegar a donde puedo ser independiente y gestionar esto. Y eso ¿cómo podemos darte la ayuda para hacer la elección de vida, donde ahora estas elecciones de vida son solo una segunda naturaleza y estés viviendo una vida saludable? Estoy de acuerdo. Ahí es donde me gustaría pensar. Es donde está el punto dulce, que es cómo puedo permitirte tomar un mejor control de tus decisiones. Y luego he enseñado, quiero decir, esa es la metáfora, te he enseñado a pescar, en lugar de que esta droga haga todo el trabajo por ti. Sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que más te asusta de estos agonistas semiglutida, GLP-1? Sí, quiero decir, a nivel filosófico, lo que me asusta es la idea de que puedes hacer lo que quieras sin consecuencias. Esa es una idea que en lo más profundo de mi ser encuentro muy repulsiva. Independientemente de eso, la consecuencia, la principal consecuencia es que tienes personas que realmente tienen parálisis intestinal potencialmente mortal. Y así lo que me asusta en un nivel más inmediato es que tus intestinos se congelan de forma no natural y puedes desarrollar lo que se llama íleo. Ese es un término técnico para los intestinos que ya no se mueven. Una vez que eso sucede, estás muerto en cuestión de un día o dos, así que requiere una intervención inmediata. Y entonces puede que tenga que cirugías para remover los intestinos. Y entonces usted ya no es capaz de tener hábitos intestinales normales y tu vida cambia fundamentalmente. Quiero decir, esto ha sucedido. Ya hay informes de esto con estos medicamentos. Así que mi preocupación es que la gente está confiando demasiado en estos medicamentos. Que, de nuevo, a nivel filosófico, están aprendiendo a engañar casi. Y luego, a un nivel más fundamental o físico inmediato, es que estás congelando tus intestinos y quieres que funcionen bien. Sí. Parece, ya sabes, solo un pequeño efecto secundario que podría suceder. Sí, como amenazar. No le des demasiada congelación importancia. de tus intestinos. Sí, quiero decir, se supone que las cosas se mueven, pero de hecho
Lo que es gracioso acerca de ellos, gracioso de una manera triste, es que normalmente, si tú y yo comemos juntos, la comida que tragamos baja por nuestro esófago y se asienta en nuestro estómago, agitándose durante unas 4 horas más o menos. Luego empieza a filtrarse al intestino delgado, donde es digerida y finalmente absorbida por el organismo. Esa es una línea de tiempo normal, 4 horas más o menos en el estómago. Con estos fármacos, los intestinos se ralentizan tanto que la comida puede permanecer allí más de 24 horas. Y esta es la parte divertida. Hay algo que la gente lo llaman eructos Ozempic, que tienen este aliento pútrido. Pútrido porque es como si tuvieras comida podrida en el estómago. Sí. Así que eructan y exhalan estos gases nocivos mientras tienen comida que está ahí. Y esto se supo, nos enteramos de que esto estaba sucediendo debido a la cirugía. Así que normalmente si una persona va a una cirugía general y tiene que ir bajo anestesia general para estar inconsciente durante la cirugía, normalmente se les dice que no coman nada durante 24 horas para que no se les revuelva el estómago y vomiten durante la cirugía. Así que normalmente les dirán que ayunen durante 24 horas y todo estará fuera. Hasta que la gente comenzó a tomar estos agonistas GLP-1. Ahora tienen que decirle a la gente que deje su droga semanas antes y ayunar 48 horas más o menos para asegurarse de que el estómago está vacío, cuyos estómagos deberían estar vacíos. Y no lo estaban. Y no lo estaban. La comida se pega ahí, se queda ahí y literalmente se pudre, dando lugar a esta putrefacción saliendo de su aliento. Salvaje. Es salvaje. Solo hay tanto. Vi un artículo de Wall Street Journal acerca de cómo difícil es para la gente a salir de estos. Y eso es otra cosa que viene. Quería perder peso, pero ahora ¿qué hago? Sí. Ellos saben, es casi como unas esposas metabólicas, donde ellos saben que en el momento que yo deje esta droga, que este llamado ruido de la comida que ha sido artificialmente amortiguado, tú sabes, estos antojos que te susurran para que vengas y te des un gusto y comas lo que sea, que la gente dirá, yo tomé estas drogas, y entonces el ruido de la comida básicamente desapareció. Mi cerebro ha dejado de zumbar, diciéndome que me dedique a todo, pero era artificial. No te ganaste ese control porque el verdadero control viene de tener la voz todavía ahí, pero aprendiendo a tener otra voz que dice, no te estoy escuchando porque sé lo que va a pasar, porque sé lo que va a pasar si hago eso. Eso es más o menos con lo que empecé, esta idea de disciplina. La droga te dio una disciplina artificial que solo durará mientras estés en esa droga y hay esta preocupación rastrera que la persona tiene que se justifica por completo. En el momento en que paro, toda esta tranquilidad desaparece y vuelvo al ruido y no he aprendido a lidiar con él. Así que tenemos que ayudar a la gente a aprender a lidiar con ese pequeño zumbido, ese antojo, esa vocecita que te dice que vayas y te des un capricho y hagas Necesitas algo que una manera no de tener hacer. otra voz que diga, no, hay otra manera de hacer esto. Sabes qué hacer, tienes otras herramientas a mano para ayudarte a combatir esto. Sí, y para ser justos con mucha gente, en muchos casos en estos días, quiero decir, no hay una vocecita diciéndoles que se apacigüen. Está gritando, Así es. gritándoles Así es. desde todos los ángulos, cada anuncio, TV, ¿verdad? Su despensa, sí. tienda de comestibles y así. Y Eso da cada miedo. adicción de los 3 macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos, se ha demostrado que los humanos solo anhelan uno. Y no lo sabías, es el que más eleva la insulina. Y cuanto más se eleva la insulina crónicamente, más estás promoviendo la resistencia a la insulina. Y por supuesto, eso es almidones refinados y azúcares. Carbohidratos que vienen en bolsas y cajas con códigos de barras. Nadie está sentado alrededor de un sábado por la noche pensando, oh hombre, seguro que podría utilizar un plato de ¿Quieres tocino, algo dulce y huevos, pegajoso, nadie. o salado y Eso no crujiente? ocurre. Y eso significa que te va a subir la glucosa 3 o 4 veces. Va a aumentar tu insulina 10 veces. Y va a estar elevada durante 4 o 6 horas y te vas a sentir mal. Te preguntarás por qué lo hiciste cuando sabes que no querías hacerlo. Necesitamos una manera de quitar ese antojo. Y tienes toda la razón. La mayoría de las veces no es una voz tranquila. Es por eso que tengo tanta empatía, porque como describo estas cosas, las describo en su forma más simple. Pero no quiero decir que sea sencillo de hacer. Porque cuando empiezas a hablar de hábitos, me atrevo a decir adicciones, estás tratando con cosas profundamente arraigadas que son muy difíciles de controlar para la gente, pero pueden controlarlas. Eso es lo que hay que decirles, en lugar de no puedes controlarlo, así que toma esta droga. Creo que el mensaje debería ser que es difícil, va a requerir esfuerzo, pero hay formas de ayudar. Pero vas a aprender a controlarlo, ese debería ser el mensaje. Ese debería ser el mensaje. Y eso es, quiero decir, ese es nuestro objetivo.
Esa es la belleza de Siéntete Bien. Tiene un programa de estos dos productos, estas dos herramientas que funcionan Por para, un lado, tomar esa voz gritona y todas las distracciones y convertirla en una vocecita que tal vez todavía está allí. A veces puede ir todo el camino en comparación con lo que era antes y usted puede sentir como si hubiera desaparecido. Pero les da un lugar donde puedo empezar. Me siento lo suficientemente capacitado que puedo tomar decisiones. Puedo protegerme. Y luego tienes la práctica del ayuno intermitente, tratando de llegar a ese programa de 16 días, que de nuevo, ya sabes, pone barandas junto con la gran cantidad de otros beneficios que has mencionado. Cuanto antes podamos llevar a la gente a un punto en el que sean capaces de escuchar a la otra voz y hacer que esa voz se vuelva más tranquila y mejor. Es verdad. Por muy fuerte que le parezca a alguien que nos escucha, por muy fuerte que parezca esa voz en ese momento, mejora. Cada día es más fácil. Pero sí, me refiero a que cuanto antes el sistema de sentirse bien le permita a alguien realmente mirar su día y su comida y su hambre y empezar a tomar mejores decisiones, entonces ha funcionado. Entonces, cuanto antes se conviertan en el capitán de su propia nave metabólica y puedan dictar a dónde va ahora. Y una cosa más que tocaste, ¿verdad? Hemos hablado mucho sobre un amante y eso está cambiando y ves que se convierte en la herramienta dominante en Feel Great debido a todo lo que hemos aprendido sobre GLP-1 y lo que un amante hace con la producción natural, junto con todo lo demás, bien, que habíamos estudiado antes. Y quiero decir, usted puede tocar más en eso porque el estudio que hizo en su laboratorio específicamente con un amante, pero después, ya sabes, nos compartes un poco sobre lo que encontraste con eso. Y también, está la otra herramienta que ha sido el núcleo de Unicity durante los últimos 30 años de equilibrio. Sí. Así que nada emociona más a un científico que poder hablar de sus propios datos. Así que sí, realizamos un estudio en mi propio laboratorio. Probar los efectos metabólicos de Unimate a un nivel más profundo de lo que nunca se ha probado antes. Lo que puedo hacer como científico básico. Como un científico que realmente va al nivel de la célula para estudiar lo que está sucediendo. Soy biólogo celular de formación. Así que sí, nos fijamos en el grupo con Unimate en el agua potable y encontramos al final de este estudio múltiples beneficios metabólicos bastante sustanciales. Y solo destacaré dos en dos tejidos diferentes, músculo y grasa, porque los resultados fueron muy fascinantes. Lo que encontramos en el músculo fue que el Unimate hizo que las mitocondrias musculares más eficiente. Así que en la mitocondria todo el mundo sabe que es la central eléctrica de la célula. Ahí es donde está tomando en cosas como las grasas y la glucosa y la quema de energía para la célula para hacer el trabajo, como la contracción de los músculos. Y de nuevo, el Unimate aumentó la eficiencia. Así que por cada poco de energía que las mitocondrias estaban tirando, obtuvieron más trabajo de ella. Un resultado perfecto. Por el contrario, lo que encontramos en la célula grasa es que sucedió lo contrario, que la célula grasa se volvió menos eficiente con su energía. Ahora, para que no pienses que es un problema, en realidad es la adaptación más perfecta, porque la célula grasa está diseñada para almacenar energía. Y si la célula adiposa fuera muy eficiente, solo querría conservar miserablemente toda su grasa. Nosotros no queremos eso. Queremos que nuestras células grasas sean muy generosas. No queremos que sean ahorrativas. No queremos frugales. Queremos células grasas muy derrochadoras. Queremos células adiposas que solo tiren su grasa para ser quemada, como un niño saltando por la calle, tirando centavos. Así que eso es lo que encontramos. No directamente, por supuesto, pero encontramos que las células grasas tenían las mitocondrias que estaban desperdiciando energía por ninguna buena razón. Eran solo un poco menos eficientes. Así que es gracioso porque oirás: me divierto cada vez que estoy escuchando la radio y oigo un anuncio de algún suplemento que hace que tu metabolismo sea más eficiente. Sí, eso es lo último que quieres. En realidad quieres un metabolismo, al menos en tus células grasas, que sea menos eficiente, que solo está quemando energía sin ninguna buena razón. Eso es exactamente lo que encontramos. Y estos animales eran más delgados, eran más resistentes al aumento de peso que el otro grupo que no estaba recibiendo el Unimati. Y al final de todo, dos adaptaciones muy favorables de dos tejidos metabólicos muy importantes, el músculo y la grasa. Y cuando hicimos una última prueba en el hígado, encontramos que el hígado era mejor en la desintoxicación, esencialmente, que su capacidad para manejar el estrés oxidativo que utiliza para eliminar las toxinas del cuerpo mejoró significativamente con la bebida Unimati. Y después del hecho, solo por diversión, medimos el GLP-1 en el mismo grupo Unimati en estado de ayuno, que es tan importante.
No es como si hubiéramos hecho un gran estímulo con GLP-1 o alguna droga, pero los niveles de GLP-1 son alrededor de un 60% más altos. Y recuerden, existe esta idea de que la obesidad, tal vez solo una deficiencia de GLP-1 es la diabetes, un resultado de tener muy poco GLP-1. Bueno, cuando el cuerpo estaba tomando en Unimati, GLP-1 fue mayor en cada estado, alrededor del 60%, efecto altamente significativo. Así que esos fueron los resultados. Y luego, con respecto al equilibrio, la fibra tiene un lugar sagrado en la ciencia de la nutrición. La ciencia de la nutrición. Y siempre he apoyado el uso de la fibra cuando se trata de comer almidones. Que si vas a comer algo que va a aumentar tu glucosa en la sangre, asegúrate de obtener una gran cantidad de fibra con eso. Pero con el tiempo, mi punto de vista se ha vuelto un poco más matizado y GLP-1 es un buen ejemplo de por qué. A medida que ingieres fibra, comienza a fermentarse a través de bacterias, lo cual es algo bueno. Las bacterias en los intestinos. Y cuando las bacterias comienzan a comer esta fibra, comienzan a liberar ácidos grasos de cadena corta y ácidos grasos de cadena corta. Son pequeñas moléculas pequeñas, pero golpean por encima de su clase de peso. Tienen beneficios metabólicos sustanciales en la mejora de la sensibilidad a la insulina, estimulando el crecimiento de nuevas mitocondrias, estimulando la producción de cetonas, que ayuda con el apetito, y ellos mismos tienen efectos antiinflamatorios. Pero en el corazón de todo esto es una activación de esas mismas células L del intestino delgado que el aumento de GLP-1. Así que es divertido ver estos dos componentes del sistema de sentirse bien, cada uno con su tipo de beneficios distintos, viendo que en realidad convergen en un par de puntos, uno siendo GLP-1. Y qué momento tan perfecto para darse cuenta de esto, ya que el mundo se está obsesionando con la activación de GLP-1. Y con razón. Es una poderosa señal metabólica que queremos aprovechar, pero aprovecharla de una manera racional, pensada y controlada. Deja que tu propio cuerpo haga su propio GLP-1, en lugar de esta señal ensordecedora que va a tener efectos secundarios sustanciales. Deja que esta señal sutil trabaje a tu favor. Y los efectos serán un poco más lentos, pero mucho más a largo plazo y con consecuencias mucho más justas, ya que literalmente habrás cambiado tu vida. Me encanta esa explicación sobre la eficiencia metabólica. Me recuerda a una gran cita de Peter Drucker donde dice: la eficiencia es hacer las cosas bien, la eficacia es hacer las cosas correctas. Correcto. Y solo habla de cómo a través de un amante y el equilibrio correcto está ayudando a tu cuerpo, no necesariamente ser más eficiente, ¿verdad? A veces quieres ser menos, pero enfocarte en hacer las cosas correctas. Sí. Bien dicho. Y es realmente interesante porque, quiero decir, más como la gente, cualquiera que realmente está haciendo su propia investigación, haciendo los estudios causales, está diciendo lo mismo. Como he estado leyendo Metabolical por el Dr. Robert Lustig. Yep. Y bien, sus dos grandes cosas son proteger el hígado, alimentar el intestino. Y él acaba de tocar en cómo, a través de la función de un amante, estamos protegiendo el hígado. A través de la función de equilibrio, estás alimentando el intestino. Así Correcto. Es. Por lo tanto, añadir que con el ayuno, y es esta superpotencia. Me olvidé de preguntarte sobre otro estudio interno que has hecho, que fue muy interesante para mí, porque siento que gran parte de la investigación que pones ahí fuera y los estudios que haces es ayudar a la gente a darse cuenta de cómo adoptar lo que es natural, como lo que sucede en la naturaleza, en sus patrones de vida y patrones de alimentación. Y así, recientemente, usted sabe, llevó a cabo un estudio interno con el equilibrio que nos llevó en esa dirección. Cierto. Así que la vieja idea con el equilibrio había sido que lo tomaras antes de la comida. Y eso está muy bien. Sabes, me gustaría que la gente tomara Balance cuando se sienta más cómoda tomándolo. Pero la evidencia real encontró que cuando se toma con la comida, la reducción de la glucemia es significativamente mejor. Así que, en otras palabras, si se toma la balanza 15 minutos antes de la comida, usted tendría una curva de glucosa que puede ser pico de aquí, por ejemplo. Pero cuando se toma el equilibrio con la comida, que se redujo en alrededor de 10-15%, ya sabes, bastante significativo. Y así a su punto, en la naturaleza no habrías comido la fibra y luego los azúcares de la manzana. Sí. Habrías comido la manzana y habrían sido los azúcares de la fruta con la fibra de la fruta. Y así aquí de nuevo vemos una especie de naturaleza presentando el punto de vista racional, que es tomarlo juntos, porque así es como habría llegado. Y de hecho la evidencia apoya esa idea. Así que si la gente es capaz y está dispuesta a hacer algún ajuste en sus hábitos,
Si están tomando balance como parte del sistema de sentirse bien, tomarlo con la comida. Especialmente yo sugeriría una comida con la mayor composición de hidratos de carbono en que 1 o 2 veces al día. Y usted va a encontrar que va a controlar sus niveles de glucosa mucho, mucho mejor que de otra manera. Sí, quiero decir, las pocas personas con las que he hablado de esto hasta ahora, ni siquiera es un ajuste, ¿verdad? Se alegran porque sabemos que vamos a comer. Pero cuando te olvidas de comer antes, como, oh, me perdí eso. Sí. Y ahora entender que, como, oh, no me lo perdí. En realidad este es el momento perfecto. Sí, es más fácil. Sí, es más fácil. Es solo que el aspecto conductual está ahí cuando añades esa ventaja científica. Es una gran cosa. Así que, gracias de nuevo por el tiempo. Quiero decir, para todos nosotros en el universo Unicity, es tan importante tener, ya sabes, estas fuentes que están haciendo ciencia realmente importante, entender esto en, ya sabes, un nivel muy, muy profundo, pero luego puede explicar de una manera que nos ayuda a articular a nuestros vecinos, a nuestros amigos que están luchando con la resistencia a la insulina. Ellos están luchando con estas mismas cosas y se preguntan, ¿qué hago ahora, verdad? ¿Debo pagar por estos medicamentos? ¿Lo pagará mi seguro? ¿Qué más? Es solo una cuestión de disciplina. Así que dándoles un recurso como, hey, esto es lo que se centran en, así es como mantenerlo simple. Vamos realmente a empoderar a los miles de personas que estarán viendo esto, decenas de miles de cómo pueden hacer un cambio real en otra persona. Y así me gustaría animar a nadie a compartir estos pequeños detalles que te hablaron y compartirlos con la gente. Ayudarles a tomar una decisión sobre, hey, esto es lo que puedo hacer para ser más saludable y de esa manera más feliz en un mes. Realmente cubrimos algunos puntos importantes. Solo diré que espero que la gente haya recordado algo de lo que hemos hablado, en particular con respecto a quién escuchar, qué voces escuchar, a quién decidir ignorar. Pero siempre hay que preguntarse cuál es la motivación de alguien. Y generalmente vas a llegar a una conclusión bastante racional sobre, ¿es esto algo que quiero hacer o no? ¿Es una voz a la que quiero escuchar? Y mi garantía siempre es que no voy a decir algo a menos que pueda citar estudios en mi mente y defender mi perspectiva mostrando pruebas publicadas revisadas por pares. Si no puedo hacerlo, no lo diré, o admitiré que estoy especulando. Así que, con todas las autoridades, de lo único que puedo hablar con cierta autoridad es del metabolismo. No me pidas que revise tu motor, no me pidas que revise tu aire acondicionado. Pero si usted tiene preguntas acerca de la salud metabólica, esto es el tipo de cosa. Puedo hablar con gran autoridad y es un placer para mí que alguien como Unicity quiera escuchar a un tipo como yo. Nos encanta ayudar a que la gente se cuide. Me encanta. Me encanta. Así que gracias, Ben. Ha sido un placer. Y la gente puede encontrarte en Instagram y X. Sí. Sí. Insulinic.com es algo así como mi pequeña plataforma, pero estoy donde Unicity necesita que esté. Me encanta. Me encanta. Gracias. Para más información sobre estos temas o para saber más sobre Unimate o Balance, por favor visita youfeelgreat.com, donde puedes encontrar ese contenido y compartirlo fácilmente con tus seres queridos que puedan necesitarlo. Gracias por escuchar.